William Barr, fiscal de los Estados Unidos, estuvo la semana pasada en México revisando los temas pendientes de la agenda bilateral. Redes de crimen organizado, el tema migratorio, tráfico de armas y sobre todo tráfico de fentanilo. Tema de esta noche en la Mira. Mientras el fentanilo está en el centro de la agenda estadounidense, la caravana migrante allá en la frontera sur nos pone una vez más frente al conflicto que tendremos que asumir sobre qué hacemos con unos migrantes que llegan cada vez en mayor número y también con mayor intensidad y violencia. El gran ganador con los sucesos del sur de nuestro país se llama Donald Trump. Ya ven, el conflicto se traslada a la frontera sur de México. Tenemos que definir una política migratoria y decirle a Estados Unidos que juegue un papel más proactivo en América Central para evitar la migración masiva como la hemos estado viendo. Esto es En la Mira. Comenzamos. La semana pasada, Pablo Iriart comentaba que las visitas que está haciendo William Barr a nuestro país, este procurador, este fiscal de Estados Unidos, pues tienen a veces el papel del alguacil que viene a ver si estamos avanzando o no en los acuerdos tomados. Concretamente en el tema de las redes de crimen organizado, el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, el control de armas y desde luego el tema del control financiero. Mientras esto está ocurriendo en la frontera sur, tenemos una Guardia Nacional que se decide a combatir la idea de que se puede entrar al país en caravana, que se quiere entrar, hay que entrar ordenadamente y uno por uno, pero estas ambas fotografías de este fin de semana pues nos hablan de una relación que sigue siendo tensa con Estados Unidos. Les pregunto, Pablo, ¿cómo nos fue con la visita del alguacil? Bueno, los resultados por ahora están a la vista. Yo creo que no hemos conocido mucho, pero sí se trata de una fiscalización de nuestro comportamiento acerca de lo que nos han pedido a fin de levantarnos los aranceles. De no ponernos aranceles, nos piden que desempeñemos ese papel en la frontera sur. Coincido contigo, ningún país puede permitir la entrada sin papeles, sin decir a dónde va y sin decir por qué quieren atravesar el territorio nacional de manera tan desordenada como lo están haciendo. Sin embargo, hay convenciones internacionales para las migraciones masivas que no sé si se estén cumpliendo y lo que me preocupa es que esto no se va a detener. Van a seguir las caravanas y los migrantes centroamericanos van a seguir haciendo lo que siempre han hecho y vamos a jugar un papel muy lamentable si no le exigimos a Estados Unidos que ponga atención en América Central y que se haga lo que se tiene que hacer. Proponer desarrollo, ayudar a que se frene la violencia, crecimiento, empleo en esos países, porque si no, nosotros vamos a ser el policía de Estados Unidos y el muro en la frontera sur. Bueno, yo creo que lo que ocurre en migración no se puede deslindar de los otros temas que señalabas de la visita de William Barr, porque es un paquete completo, ¿no? Estados Unidos presenta un paquete completo que es migración, drogas, violencia y sobre todo el tema de fentanilo que les ha provocado a ellos también 70.000 muertos en el último año por sobredosis. Además de los muertos por uso de armas que son un poco superiores incluso a los nuestros. Pero el tema de inmigración, yo estoy de acuerdo, es una imposición, por supuesto, del gobierno de Donald Trump. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó diciendo México tiene puertas abiertas para los migrantes. Después del tema de los aranceles se aplicó esta política muy dura en frontera sur y en frontera norte. Hay 29.000 elementos aproximadamente desplegados de Guardia Nacional en ambos lugares. Pero es también, yo creo, es un tema de seguridad nacional. No podemos separar lo que está ocurriendo en tráfico de personas, en narcotráfico, en tráfico de armas, de este flujo migratorio. Hay que tener lo que le falta a esa política de seguridad nacional, me parece que es un brazo humanitario
que no lo hemos visto en estos días. Más allá de la acción de la Guardia Nacional hizo lo que tenía de alguna forma que hacer, pero ¿qué es lo que viene después y cuál es la queja que se está presentando? Bueno, ¿qué hacemos con los que ya pasaron? ¿De qué forma se los va a tratar? ¿Cómo se los va a trabajar? Me parece que ese es el ángulo que falta por ver en este capítulo. Creo que también el problema radica en que no existe en México todavía una política migratoria clara. Esto se maneja de acuerdo al momento en el que se produce. Llega esta masa migratoria, de repente la regresas, algunos pasan y entonces tiene que haber un programa determinado para esa gente, se le va a dar empleo. Resulta que ellos pasan, pero dicen, nosotros no nos queremos quedar en México, queremos ir a Estados Unidos. Hay que recordar que países como Honduras, El Salvador, fundamentalmente, son verdaderos estados fallidos en el sentido de que no tienen ni siquiera la perspectiva de producir un modelo de desarrollo que les dé la posibilidad de pensar en retener a sus propios ciudadanos. Viven fundamentalmente de las remesas que les envían sus propios ciudadanos en los Estados Unidos y eso lo que produce es ese incentivo de ir a los Estados Unidos porque ahí es finalmente en donde obtienen sus recursos. ¿Qué tiene que hacer México frente a esto? Bueno, pues es muy difícil. Es algo similar a lo que le pasa a Europa con los países del norte de África, en donde otra vez, estados que se desmoronan, que no tienen alternativas, generan una migración enorme y tú tienes que ahí tomar una decisión clara de cómo manejas esto, como un tema de seguridad nacional, como un tema de aprovechar, por supuesto, también lo que representa ese tipo de migración, pero al mismo tiempo de contener aquello que en un momento determinado tú no tienes capacidad para hacerlo. Es la gran disyuntiva siempre de las migraciones. Lo que queda claro, Pablo decía que los Estados Unidos resuelvan mientras los gobiernos centroamericanos no encuentren un mecanismo de desarrollo interno, modelos estilo Costa Rica, modelos democráticos que puedan encontrar una vertiente productiva dentro de sus países. Pues esto va a seguir funcionando de esta manera, con crimen organizado, que además es una de las peores partes de estas sociedades, Ricardo. Ahora, yo regresaría al tema solamente migratorio, diciendo que el chantaje de los Estados Unidos, a final de cuentas, nos obligó sí a modificar, yo diría de tajo, el paradigma con el que estamos tratando estas migraciones masivas. Es decir, desde que se usaba la bestia, pasando por el método de las caravanas, había, usar el término, una masa de personas sin nombre, ¿no?, informe, que penetraba territorio mexicano, no para quedarse aquí, sino para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué nos está obligando ahora? Pues que individualicemos al migrante. Es decir, sí, usted puede pasar, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Con qué papeles va a estar aquí? Oiga, ¿se va a quedar en México? Porque podemos ayudar a lo que se quede, ¿eh? Le podemos dar asilo, le podemos dar residencia, podemos buscar que usted se regrese de la manera más cómoda posible, pero no se vale que nos use de puente. Y esto sí es un cambio, es decir, es un cambio complicado, nada sencillo y que puede prestarse a violaciones de derechos humanos, pero yo diría, ¿qué mayor respeto al derecho humano que entregarle un nombre, reconocer por nombre a la persona? Y yo creo que esto sí va a ser ya incontrovertible y nos ayuda al mismo tiempo a responder sin sucumbir al chantaje que nos han estado planteando desde la Casa Blanca. En materia de derechos humanos, obviamente, estamos haciendo lo que nos hacían los Estados Unidos en su frontera sur, con nuestros migrantes, y que tanto protestamos. Los estamos persiguiendo, atrapando, respondemos a las pedradas, en fin. Sin embargo, esto no se va a detener, esto va a seguir y necesitamos una política migratoria que tenga menos pendulazos, menos cambios pendulares como la que hemos tenido hasta ahora. Arrancamos hace un año con esta política no solo de puertas abiertas, de viajes todo pagado, de la frontera sur a la frontera norte, pasando por lugares donde se les daba alimentación, se les daba comida y un apoyo económico para que llegaran al norte. Y pasamos de eso a frenar de manera violenta en el sur. Tal vez no hay de otra manera, pero hay que tener una política migratoria porque esto no va a terminar. Ha ocurrido toda la vida, sin caravanas, pero ha ocurrido toda la vida. Seguirá ocurriendo mientras América Central no se desarrolle y requerimos, pues, una cierta congruencia entre nuestro discurso
pro derechos humanos y solidaridad con los pobres del mundo y con los pobres de nuestros vecinos, y los hechos, lo que ocurre en la frontera sur. Yo creo que no hay otra alternativa que el ingreso, tratar de que el ingreso sea individualizado y que sea de persona por persona y saber quién entra, porque yo sé que es un tema, todos sabemos que es un tema humanitario, todos sabemos que América Central o buena parte de América Central es una tragedia, pero también sabemos que con las caravanas, las características de caravanas, que nunca tuvo de esas características el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, de caravanas así masivas. El problema que se presenta es múltiple, porque tenemos un problema de seguridad, de narcotráfico, de tratantes de personas. Tenemos un problema de salud, porque no son solamente los centroamericanos. Hay gente del Congo, hay gente de Haití. Se han dado casos ya en los centros de refugiados que hay tanto en el sur como en el norte, de enfermedades que no teníamos en México. Tenemos la presencia de temas de seguridad internacional, porque hay gente que no sabemos de dónde viene y qué características tiene. Ahora que se habló tanto de las células de Hezbollah en relación al tema Irán, me parece que eso es una exigencia prioritaria del Gobierno de Seguridad Nacional, más allá de que seamos, como somos, el muro de Trump, pero es una exigencia de seguridad nacional del país. Entonces, eso hay que hacerlo así. Al contrario, hay que establecer otras medidas. Quienes hemos estado ahí, yo he estado ya desde que comenzó este problema en 2 ocasiones en el río Suchiate, pasa todo mundo en el río Suchiate, y al mismo tiempo pasa todo el comercio del sur del país y de buena parte de Guatemala. Hay que buscar una política integral que individualice al migrante, que permita que siga fluyendo el comercio, porque esa zona del país vive del comercio común, y que también neutralice muchos de estos problemas de salud, de seguridad que se están presentando en toda esa zona. El problema rápidamente es que estamos ante un fenómeno en donde la migración individual se ve dañada fuertemente por el tema de la inseguridad. Por eso la caravana, en un intento de hacerlo, creo que el tema por de la manipulación, no nos engañemos, los tratantes de personas son Por los eso, que están organizando muchas de las caravanas. A eso me refiero. Finalmente hay una conexión interna entre la migración y crimen organizado que termina haciendo de algo que son procesos migratorios. Lo es aquí, lo es también en África, en relación a Europa. Y creo que esos son elementos que hay que encontrar, el mecanismo para manejar una migración que esté afuera del elemento criminal y convertirla en un elemento positivo finalmente, y no en un paradigma negativo de que migración es igual a crimen, ¿no? Ahora, si la visita de Barr fuera una suerte de evaluación de cómo van las cosas, yo tengo la impresión de que redes de crimen organizado y violencia se están colocando como la más importante prioridad del conflicto entre los dos países. Inmigración está bajando, que no nos dejan de reclamar. Ya no fue el tema principal de esta visita. Punto 1 de esa agenda se llama fentanilo. Tráfico de fentanilo, cárceles de fentanilo. Y de nuestros lados, armas. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos próxima semana.